buenos días a todos los hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor juntos en esta mañana. Queremos darle lo mejor a nuestro Dios. Su palabra dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza y publiquemos sus obras con júbilo. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la asamblea del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Alaben, insiste mucho el Salmo 107. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Muy buenos días, bienvenidos a todos los hermanos y a todos los presentes que nos encontramos en esta mañana aquí en la iglesia. Queremos darle lo mejor y lo mejor de nosotros pasa por estar totalmente concentrados para adorarle. Que lo que tengamos que hablar se lo digamos primeramente a Él. ¿Y qué queremos decirle a Él? Pues que Él es grande, que Él es el Todopoderoso, que Él es su majestad. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Su palabra dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza y que publiquemos sus obras con júbilo. ¿Qué mejor hacerlo que hacerlo por medio de la oración? Padre celestial, inclinado, Señor, a ti nuestro rostro, queremos bendecir tu santo y bendito nombre, como dice tu palabra. Bendiga, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sí, Señor, hemos clamado a ti en la angustia y nos has librado de las aflicciones. Has cambiado la tempestad en sosiego y se han apaciguado, Señor, las olas de la tempestad. Luego el mundo se alegra porque se ha apaciguado esto, pero nosotros debemos de alegrarnos más, porque no solamente hablamos de las tormentas del tiempo, sino de las tormentas de la vida. Gracias, porque en esas tormentas de la vida, nuestra vida está segura en ti, Señor. La mejor ancla donde nuestro ser reposa, y aún en medio de las tormentas y de la tempestad y del agitarse, Señor, grandes olas en nuestras vidas, tú nos das paz. Tú nos das paz porque has venido a salvarnos y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, te alabamos en esta mañana y te decimos cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Queremos darte lo mejor en esta mañana y lo mejor pasa por decirte gracias, muchas gracias. Lo mejor pasa por decirte confieso a ti mi pecado, Señor, y me da vergüenza y me arrepiento. Perdóname por la cantidad de veces, Señor, que peco contra ti, que fallo contra ti, aún por dejar de hacer el bien o por no congregarme como tú demandas, Señor, y en un día como hoy. Y hacerlo, Señor, en tu iglesia, que es nuestra iglesia de la cual tú eres la cabeza y tú nos has hecho miembros de ella. Porque a ti te agrada, Señor, como dice tu palabra, que te exaltemos en la asamblea de los creyentes en la iglesia. Salmo 107, versículo 32. Aquí en este lugar, Señor, en tu casa, queremos darte lo mejor. Queremos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos por ella. Queremos, Señor, cantarte con todo nuestro corazón. Queremos encomendar nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes. Queremos pedirte perdón porque tenemos muchas oportunidades para venir a la iglesia y ser enseñados en la escuela dominical y somos muy pocos, Señor. Queremos pedirte perdón porque nos llamas a la oración y venimos muy poco, Señor. Y tenemos 3 tiempos de oración, Señor, que tú nos has regalado. Y queremos cantar hoy, Señor, queremos darte lo mejor. Perdónanos porque pareciera que no fuera así, Señor. Tu pueblo y yo, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Y te pedimos perdón en esta mañana. Y te damos gracias porque eres un Dios perdonador. Por eso dice este Salmo 107, en muchos versículos. Queremos alabar, Señor, tu misericordia. Tu misericordia pasa por el perdón.
Y para perdonarnos, Señor, has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien diste, Señor, para que muriera en la cruz del Calvario. Y de esa manera, derramando su sangre preciosa, ha comprado su iglesia a precio de sangre, iglesia que se congrega y se reúne en el día de hoy, Señor. Señor, nos levantamos en tu nombre, dándote gracias porque nos sentimos perdonados. Y te queremos pedir, Señor, que purifiques toda nuestra alabanza. Oramos especialmente por nuestros hermanos que están enfermos. Hoy especialmente recordamos a nuestra hermana Manuela que está en el hospital y que aún así, Señor, nos da ejemplo a nosotros de querer congregarse, Señor, en ese lugar con nosotros estando en el hospital, y nos pide que le sirvamos este culto así por estos medios técnicos. ¿Cómo no dárselo, Señor? Por ella, porque es por ti. Bendito eres, Señor. Y no solo por ella, sino por muchos hermanos que no han podido venir porque están enfermos, Señor. Y otros tantos que queriendo, Señor, no pueden porque trabajan. Pero perdona a aquellos que pudiendo no han querido, que están fríos, apáticos, apartados e inconscientes, Señor. Tenemos que pedirte perdón, pero tenemos que darte gracias, porque a pesar de todo, estás aquí con nosotros, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no decirte cuán grande eres tú, Señor? Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Guíanos de principio a fin. Tú eres el buen pastor. Tú eres el Señor. Tu Santo Espíritu mora en cada creyente. Y hoy nos regalas la oportunidad de que alguna persona que ha venido a la iglesia y todavía no es de ti, hoy tiene una oportunidad de rendir su vida a Cristo. Porque Cristo es el Señor, porque Cristo es el Salvador, porque Cristo es Dios. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.
verdad le estoy dando lo mejor, porque el Señor de la iglesia dice, congrégate. El Señor de la iglesia dice que esta iglesia tiene muchos tiempos de congregarnos, jueves, 7 de la noche para congregarnos a orar. Martes, reunión de oración para congregarnos a orar por medio de estas tecnologías. Domingos, el Señor de la iglesia dice que esta iglesia, amada iglesia, tiene una escuela dominical para niños, para jóvenes y para que los adultos también vengamos a orar a las 10 de la mañana. Es el Señor de la iglesia y estamos cantando, mi obediencia será mi mejor adoración. ¿De verdad le estamos dando lo mejor? A lo mejor los niños sí que se lo dan y por eso quiero invitarlos a que ellos pasen aquí adelante para que le canten al Señor, cogidos de la mano, por supuesto, de sus maestras y de hermanas adultas que les guiarán. Queremos darle lo mejor y queremos cantar con ellos. Soy yo, Señor, quien viene a orar. Muchas veces ellos son los que nos dan ejemplo, así que adoremos juntos al Señor. Yo creo que se pueden hacer por allí para que con todas estas cámaras que hay por aquí montadas no se vayan a estropear por allí, ¿no? Allí abajito, eso, abajito. Allí, Marcelina, como te guía la maestra. Y es el Señor quien nos guía por medio de la alabanza. Y vamos a cantarle a Él, soy yo, Señor. Amén. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. El que viene a orar, el que viene a orar. Enséñame tu camino, Señor, al encomendar. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Enséñame tu camino, Señor. Ponte de pie y se lo cantas al Señor antes de pasar a la predicación de la palabra. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifica
límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, queremos orar a ti, Señor, por tu palabra, por nuestro hermano quien le has encomendado hoy esa palabra, Señor, y por nosotros, Señor, para que escuchemos atentamente, Señor, y pongamos en práctica todo lo que tú nos dices en tu sabio consejo. Quiero pedirle a nuestro hermano Julio que ore por nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, por la predicación de su palabra y por los predicados, que se cumpla el propósito de ella en nuestras vidas. Oramos al Senhor, amém? Santo Pai, Senhor que eres na terra, obrigado, ó Pai, para mim, Senhor, ó Pai. A bênção, Senhor, ó Pai Jesus, de Santo, Senhor, ó Pai Espírito, e em Ti lugar, Senhor. Pai, eu não pedi, Senhor, ó Pai, para mensageiro e para mim, Senhor, ó Deus. Toma controle de mente, toma controle de coração, Senhor, ó Deus. Diz palavras, Senhor, ó Pai, que nascem nessa boca, Pai. Não me sei, Senhor, ouvir palavra mecânica, Senhor, mas não me sei a palavra, Senhor, ó Pai, que não vem do alto céu, Senhor. Palavra edificadora, Senhor, ó Pai. Palavra que não alimentando, Senhor, ó Pai, para amanhã, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Palavra que não ensina, Senhor, ó Pai, que não transformando, Senhor, na vida, Senhor, ó Pai, na maneira de andar, Pai. Assim entregou também, Senhor, ó Pai, no nome. Aqueles que não ouvem, Senhor, ó Pai, a palavra, Senhor, ó Pai, peça ele, Senhor, ó Pai, cheio do Espírito Santo e abençoado, Pai. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gozo en esta mañana todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Señor. Y seguimos dándole gloria a nuestro Señor a través de la meditación de la palabra en esta mañana. Vamos a meditar, a comer de la palabra, a rumiar la palabra, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Vamos a hacerlo hoy en esta mañana. Yo quiero que sigamos en esta mañana estudiando la primera carta del apóstol Juan, así que yo los invito a que vayamos allí en nuestras Biblias, primera de Juan, y vamos a seguir allí donde lo habíamos dejado en el último estudio, titulado este mensaje, Amando a Dios, amando al hermano. Y de esto nos habla mucho el apóstol Juan. Vamos a leer entonces allí, vamos a abrir nuestras Biblias, primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 12 al 16. Ya nos queda poquito, ¿vale? Para terminar la carta. Primera de Juan 4, del 12 al 16, dice así la palabra de Dios.
¿Lo tienen? Amén. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tus santas escrituras, Señor, y en este precioso pasaje, Señor, que tú nos regalas hoy, pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos ayudes a estar atentos a tu palabra, que seas tú con tu siervo, oh Dios Santo, dándole el poder de tu Santo Espíritu para que pueda, Señor, predicar tus verdades para edificación de la iglesia y para gloria tuya, Señor. Bendice también a tu pueblo en esta mañana para que todas estas verdades, Señor, sean cambiando y transformando mucho, Señor, nuestra iglesia y nuestras vidas, oh Dios. Permite, Señor, que tu palabra haga esa obra transformadora, Señor, en cada uno de nosotros. Es de tu palabra que dependemos, Señor, porque tu palabra es infalible, tu palabra es verdad, es nuestro alimento, oh Dios Santo. Y te pedimos, oh Dios Santo, que nos ayudes cada día, oh Dios, a tener apetito por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, en esta mañana y ayúdanos, Señor, a poner muy en práctica, Señor, todo esto que tú nos dices a través del apóstol Juan. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos prácticamente en la recta final de esta preciosa carta, interesante carta del apóstol Juan. Esta epístola es un género epistolar y hemos abordado capítulo a capítulo, versículo a versículo, y estamos, como les digo, en la recta final de esta maravillosa carta. Y podemos decir básicamente, así de una forma general, que hasta el capítulo 3, versículo 24, ya el apóstol Juan ha dicho todo lo que tenía que decir en esta carta. Ahora en los capítulos 4 y 5, el apóstol Juan repite lo que ya ha venido desarrollando en los 3 primeros capítulos. Entonces, así, aquí lo que podemos ver en estos capítulos 4 y capítulo 5 que vamos a ver próximamente, lo que vamos a ver son repeticiones de cosas que el apóstol Juan pues ha venido diciendo y que ha dicho en los 3 primeros capítulos. Y en este sentido, nosotros vemos que el apóstol Juan no es como el apóstol Pablo o como el apóstol Pedro, ¿verdad? Nosotros podemos ver en las cartas del apóstol Pablo o en las cartas de Pedro, nosotros podemos ver en esas cartas que ellos van de tema en tema, ¿no? Ellos van de una manera muy ordenada, ellos no se repiten tanto como el apóstol Juan. Pablo y Pedro podríamos decir que son predicadores o que son escritores lineales. Los comentaristas dicen que el apóstol Juan es como un escritor en espiral o un escritor en círculo, ¿verdad? Un escritor que dice una cosa y más adelante la repite y luego más adelante vuelve a repetirla, pero dando mucho más detalles de eso. Y nosotros podemos ver allí el apóstol Juan es más lineal, es más espiral, salta de un lado a otro, vuelve a repetir las cosas, es más abuelito cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? Por eso nosotros somos así. Mi hija a veces me dice que yo repito mucho las cosas y seguro es cuando estamos haciendo mayores repetimos mucho las cosas. Pues así era el apóstol Juan también. Yo quiero darles también un poco de contexto para que nosotros podamos entender esto que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer.
Y es obvio que Juan aquí, el apóstol Juan, lo que está tratando es evidente, y lo vemos en esos versículos, es evidente que él está tratando de asegurarle algunas cosas a los creyentes, algunas cosas a esos cristianos de su época. Pero una de las cosas que más está interesado el apóstol Juan en asegurarles es en darles confianza, es en darles certidumbre, es en darles toda esa confianza de quién ellos han creído y sobre todo de la salvación que ellos tienen en Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan está tratando allí de asegurarles. Y a lo largo de esta carta nosotros podemos ver el corazón pastoral del apóstol Juan. Un corazón de pastor. Y casi nosotros, mire, cuando leemos el texto, nosotros casi que podemos sentir todo el amor que él tiene por sus seguidores. Y vemos que él tiene esa incertidumbre, vemos que tiene ese anhelo, de trasladarles todo eso a sus seguidores, porque él está viendo que esos creyentes pues están siendo muy confundidos, están atravesando por una confusión al punto de que estos creyentes estaban dudando de su posición en Cristo. Y al leer esta carta, estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 4, nosotros nos encontramos con estas dudas de parte de estos creyentes. Y uno podría preguntarse, como creyente hoy en día, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué es lo que pasaba con estos seguidores de Juan? Parece como si algo o alguien, recuerde que estaban tratando con muchos gnósticos de esa época, y probablemente era a causa de ellos, pero ¿por qué parece que algo o alguien haya movido los cimientos de la fe que estos hombres y mujeres tenían? Parece que algo haya removido los cimientos de lo que ahora hasta ese punto ellos habían creído. Y es por eso que a lo largo de esta carta, Juan ha tratado de cimentar, de afianzar la fe que ellos habían depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Juan está tratando de hacer. Y Juan ha visto que algo ha pasado en sus seguidores. Y ahora Juan sabe que ellos necesitan una confianza, una certidumbre. Mire, y eso realmente, eso es parte precisamente de la función de un pastor. Darle confianza a su rebaño. Poderle brindar confianza y seguridad a sus ovejas para que sus ovejas no se salgan del redil, para que sus ovejas no se vayan de un lado para otro. Y es por eso que el apóstol Juan en esta epístola usa palabras como sabemos, conocemos o para que sepáis, y lo hace de una manera repetitiva. Lo podemos ver a lo largo de toda esta carta. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con estos seguidores de Juan? ¿Qué es lo que ha movido realmente esa seguridad, la confianza, la fe que ellos habían depositado en su Salvador? Porque quizás podríamos decir también, bueno, pues estos creyentes, ¿qué pasaba con estos creyentes? ¿Por qué había que darles tanto ánimo? ¿Por qué había que darles tanta confianza? Y podríamos llegar a la conclusión, bueno, parece que estos hombres de la época de Juan, estos creyentes de la época de Juan, pues eran hombres y mujeres de muy poca fe. Podríamos decir hoy en día. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Mire, es muy fácil, escúcheme bien, es muy fácil hoy en día, en la Iglesia Universal de Cristo estoy hablando, 2000 años después, en una iglesia que no tiene persecución, en un sistema de gobierno como el que vivimos que no tenemos ninguna persecución. Hoy en día, ¿verdad? Que no, la iglesia está pues más o menos bien en el sentido de que no tenemos problemas mayores, no tenemos necesidad mayores. Es muy normal, ¿verdad? Que nosotros hoy domingo aquí podamos predicar la palabra con las puertas abiertas de nuestra iglesia, sentados cómodamente con aire acondicionado, ¿no? Escuchando la palabra de Dios
Entonces, en ese sentido, es muy fácil para nosotros hoy en día sentirnos muy seguros de nuestra fe, de lo que hemos nosotros abrazado, de lo que nosotros hemos creído, de la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente tendremos la convicción, como los apóstoles decían, nosotros nunca te negaremos. Pero eso, mi hermano, otra cosa muy distinta es a la hora de la prueba. Es a la hora de la persecución, como lo estaban pasando estos cristianos. Para nosotros hoy en día es muy fácil poder juzgarlos o criticarlos a estos creyentes por falta de fe. Nosotros vemos a lo largo de esta carta, ¿verdad? Y todo, desde que comenzamos esta primera carta de Juan estudiándola, nosotros siempre hemos escogido una palabra clave. Hemos escogido una palabra clave y hemos hecho preguntas también al texto, porque eso es una manera buena de estudiar el texto, para poder explorar el texto. Muchos de nosotros en los discipulados y en los cursos bíblicos que hemos hecho en esta iglesia, como el que acabamos de terminar, Preparados para Servir, nosotros hemos aprendido allí a estudiar la Biblia de una manera inductiva, con el método inductivo. Y es por esa razón que nosotros elegimos una palabra clave para que nos ayude a entender mejor la idea central sobre la cual gira ese texto. Pero no solamente eso nos permite entender de qué está hablando el texto, sino que eso también nos va a permitir aplicar correctamente el texto. Y eso es muy importante, que nosotros aprendamos a estudiar así la Biblia de una manera inductiva. Entonces, yo voy a leer de una manera resumida estos versículos que acabamos de leer para que podamos ver nosotros todos, hagamos un ejercicio esta mañana y podamos ver cuál es la palabra clave de estos versículos que acabamos de leer. Yo lo voy a leer de una manera resumida estos versículos. Dice, versículo 12, dice, Dios permanece en nosotros. Versículo 13, dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Versículo 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. ¿Cuál sería la palabra clave ahí? ¿Hay alguna duda, mis hermanos? Permanecer. Esa es la palabra clave. Permanecer o permanecemos. Noten que 6 veces, en 5 versículos, 6 veces encontramos allí la palabra permanece o permanecemos. Allí aparece en este texto. Y miren, mis hermanos, el deseo de Dios es que Él pueda vivir en nosotros, que Él pueda permanecer en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, Dios no simplemente está satisfecho de que Él nos ama y nos lo ha demostrado que es así a través de su Hijo del sacrificio en la cruz. Pero en el principio, déjenme decirles, mis hermanos, en el principio Dios tenía comunión con el hombre y tenía una comunión de una manera perfecta. Esa comunión de una forma personal con el hombre, ¿verdad? Una manera individual, directa, nos dice Génesis 3:8 que tenía Dios con el hombre, pero el pecado destruyó toda esa relación. El pecado arruinó esa comunión. Entonces fue necesario que Dios derramara sangre de animales para poder cubrir los pecados de Adán y Eva y que ellos pudieran volver a tener comunión con nuestro Señor. Así que nosotros podemos ver también en el Génesis, yo quiero que ir un poco atrás a los comienzos, a los orígenes, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, allí en Génesis, en el libro de Génesis de los orígenes, nosotros podemos ver una palabra clave también allí que se repite mucho y es la palabra caminó. Nos dice la Biblia, la palabra de Dios en Génesis 5:22, que Enoc caminó con Dios. Luego nos dice en Génesis 6:9 que Noé caminó con Dios. Más adelante, en Génesis 17:1, nos dice que Abraham caminó con Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios que todos estos hombres caminaron con Dios. Pero cuando llegamos al libro de Éxodo, más adelante, cuando llegamos al libro de Éxodo, nosotros podemos ver un cambio. Y ya no, Dios no camina con los hombres. Ahora dice la palabra de Dios que Dios mora, que Dios vive entre ellos.
entre todo su pueblo. Primero moraba en el tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés en Éxodo 40:33, perdón, Moisés dedicó el tabernáculo a Dios? Entonces ahora la gloria de Dios descendió, entró a esa tienda, digámoslo así, porque era una tienda, el tabernáculo, entró la tienda y Dios moraba allí en el campamento. Dios moraba dentro de ese campamento. Y noten que no lo hacía, escúcheme bien, no lo hacía en el cuerpo de los israelitas. La gloria de Dios no moraba en el cuerpo de los israelitas, o sea, no moraba individualmente en cada uno de ellos, sino que Él moraba en medio del campamento, en medio de ese tabernáculo. Y vemos entonces que la nación de Israel pecó y la gloria de Dios se fue. Pero Dios, vemos más adelante, que usó a Samuel y usó a David para restaurar la nación. Luego Salomón, hijo de David, edifica un majestuoso templo. Todos sabemos el templo de Salomón. Y así que la gloria, una vez más, volvió a morar allí. Y ahora la gloria de Dios moraba en ese templo. Volvió a descender y ahora moraba en la tierra en el momento de que ese templo fue dedicado a Dios por Salomón. ¿Pero qué pasó? La historia se volvió a repetir. Israel volvió a desobedecer a Dios y esta vez el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. Unos fueron llevados en cautiverio a Asiria, otros fueron llevados por los babilonios, y ya la gloria de Dios se fue. Ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿Volvió la gloria de Dios? ¿Ha vuelto la gloria de Dios? Sí, volvió la gloria de Dios, pero volvió en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, dice la palabra de Dios, lleno de gracia y de verdad. Nos dice Juan 1:14. Ese verbo se hizo carne. Entonces ahora la gloria de Dios habitó en la tierra, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, era ahora el templo de Dios. Amén. Pero los hombres malvados crucificaron ese cuerpo. Los hombres malvados crucificaron su cuerpo en la cruz. Es decir, crucificaron al Señor de toda gloria, al Señor de toda gracia. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Amén. Él resucitó de los muertos. Él ascendió al cielo, regresó al cielo y ahora Dios y el Hijo enviaron su Santo Espíritu para habitar ahora ¿dónde? Para habitar entre los hombres. Ahora la gloria de Dios vive, escúcheme bien, vive en el cuerpo de los hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que tenéis en vosotros y que son de Dios, que no somos de nosotros? Es un don de Dios. Está en nosotros. Entonces, vemos que la gloria de Dios partió del tabernáculo, la gloria de Dios partió del templo cuando Israel desobedeció a Dios, pero Jesús ha prometido que ahora el Espíritu Santo permanecerá con nosotros para siempre. Ya no se va a ir. Nos dice el mismo apóstol Juan en su evangelio, Juan 14:16, que ese Espíritu Santo ya no se va. Como cantábamos, ¿verdad? Con la canción de los niños, que ese Espíritu Santo no se acabe, porque no se va a acabar, no se va a ir. Solo pido, decía la canción, solo pido que no se apague. Eso sí puede ser. Ese Espíritu Santo lo apaguemos, lo entristezcamos, pero no se va a ir, está aquí en nosotros. Y con todo este trasfondo que les doy, con todo esto que les he dicho, mis hermanos, entonces nosotros podemos ahora entender el sentido de permanencia que el apóstol Juan nos está hablando aquí en su primera carta en el capítulo 4.
en estos versículos del 12 al 16. Ahora podemos entender nosotros ese sentido de permanencia. Dice el versículo 12, a Dios nadie le ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nadie lo ha visto, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Dios es espíritu. Primera de Timoteo 1:17, pueden buscarlo en sus Biblias y marcarlo allí. Primera de Timoteo 1:17, miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto es una preciosa doxología también. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y un versículo muy conocido, Colosenses 1:15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, mis hermanos, mire, Jesús pudo revelarnos a Dios al tomar forma humana. Pero Jesús ya no está aquí. Jesús ya no está con nosotros. O sea, Jesús ya no está físicamente en la tierra, de una forma física. Entonces, ¿cómo pues se revela Dios al mundo? Podríamos preguntar. Si ya Jesús no está físicamente, ¿cómo se revela Dios al mundo? Dice la palabra de Dios que ahora Dios se revela al mundo a través de sus hijos. Los hombres no pueden ver a Dios, pero nos pueden ver a nosotros. Amén. No estoy diciendo que cuando nos ven a nosotros ven a Dios. No estoy diciendo eso. Dice la palabra de Dios que si permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos en Cristo, escúcheme bien, entonces nosotros nos vamos a amar, nos amaremos los unos a los otros. Y nuestro amor, ese amor que nosotros tengamos los unos por los otros, entonces eso va a revelar, eso va a dar la evidencia, va a dar evidencia del amor de Dios a un mundo necesitado. Amén. Cuando vean el amor que tú y yo nos tenemos. Y esa pequeña palabra, pero importante, permanecer, que usa mucho el apóstol Juan, permanecer o morar, repito, 6 veces la encontramos allí en 5 versículos. Y eso se refiere a nuestra comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. A la comunión personal que cada uno como creyentes tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque permanecer en Cristo significa continuar con Él en una unidad espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Juan nos dice, fíjense bien, Juan nos dice que la evidencia de que Dios está en mí, la evidencia de que Dios está en ti, es la presencia del amor por mi hermano. Nos está diciendo Juan. Es la presencia del amor por mi hermano. Y noten que Juan nos dice algo más. Dice, y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo es, iglesia, cómo es que el amor de Dios puede perfeccionarse en nosotros, en cada creyente? Bueno, mire, hay muchas maneras cómo ese amor de Dios se perfecciona en nosotros. Pero voy a nombrar 2 como ejemplo. Y es, número 1, siendo obedientes a sus mandamientos. Esa es una de las maneras como el amor de Dios se perfecciona en nuestra vida. Y número 2, cuando tú y yo crecemos en santidad. Cuando tú y yo vivimos cada día más lejos del pecado y crecemos en santidad. Porque cuando crecemos en santidad, ese amor de Dios en nosotros también se santifica cada día más. Amén. Miren, mis hermanos, pero si somos honestos, mis hermanos, como les decía en el último estudio de la primera carta de Juan, si somos honestos, mire, nuestro amor es muy cambiante. Es muy cambiante. Nosotros no amamos como Dios. Nuestro amor cambia mucho. Nosotros amamos, mire, a alguien, nosotros amamos hasta que esa persona nos hace algo malo. Hasta ese día la amamos. Nosotros amamos a alguien hasta que alguien me hace daño.
Amamos a alguien hasta que esa persona me dice algo, me hace sentir mal, y en el momento que me hace algo o me hace sentir mal, entonces yo comienzo a distanciarme. Yo comienzo a alejarme. ¿Mm? Así que mi amor no era tan verdadero. Mi amor no era tan genuino. Es decir, no era un amor verdadero. Era un amor que dependía de cómo tú me tratas. Un amor que depende de cómo tú me dices las cosas. Un amor que depende de la manera como esa persona me hace sentir. Ese amor dependía de todo eso. En otras palabras, bueno, si tú eres bueno conmigo, entonces yo te amo. En el momento de que tú me haces algo malo, en el momento de que tú me haces sentir mal, entonces yo comienzo a alejarme. Yo comienzo a distanciarme. Miren, mis hermanos, y no estoy diciendo que nosotros ahora, por amarnos como creyentes, como hijos de Dios, no estoy diciendo que entonces nosotros somos masoquistas, que nos gusta ser heridos, o que nos gusta que nos maltraten. No estoy diciendo eso, que nos gusta ser heridos, no. Pero miren, mis hermanos, tenemos que entender algo. Amar, escúcheme bien, amar nos pone a nosotros en una posición muy vulnerable para nosotros ser heridos. De hecho, se dice que hasta que nosotros no experimentemos el dolor o hasta que nosotros no experimentemos el ser heridos, nosotros no vamos a conocer lo que es amor. Porque solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Él, es el único capaz de amarnos sin hacernos daño. Es el único capaz de amarnos sin herirnos. Amén. Entonces Dios envió a su Hijo y nos preparó precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos amar como Él ama. Nuestro Señor Jesucristo vino y mostró el amor del Padre. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo amando a las personas, mire, como solo Él las pudo amar. Como solamente Él los pudo amar. Mostrándoles el amor del Padre. Cuando nosotros abrimos los evangelios y vemos cómo esas multitudes seguían a Jesús, miren, mis hermanos, una de las razones por las cuales esas multitudes seguían a Jesús es porque esas multitudes sabían que Jesús las amaba. Ellos estaban convencidos que Jesús les amaba, que tenía amor y compasión por ellos. Pero como dije hace un rato, Jesús no se quedó con nosotros. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, volvió al cielo, pero dejó un remanente fiel. Dejó un remanente fiel para que de la misma manera como Cristo mostró el amor del Padre, de esa misma manera nosotros ya como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos revelar ese amor de Dios. ¿Cómo? Amándonos unos a los otros. Amándonos unos a los otros y haciendo lo que tenemos que hacer por el otro. Por lo que estamos dispuestos de hacer el uno por el otro. De esa manera nosotros revelamos el amor del Padre. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que eso muchas veces no es tarea fácil. Eso muchas veces no es un trabajo fácil. Pero fuimos llamados para eso. Amén. Fuimos llamados para eso. De manera que ese amor, iglesia, ese amor debe ser visto por el mundo de una manera diferente. El amor que tú y yo nos tengamos como hermanos, el mundo debe verlo de una manera diferente. No como el mundo ve el amor, el mundo lo ve de otra manera, de una manera diferente. El mundo ve el amor de una manera egoísta, de una manera interesada, pero no es así como el mundo debe ver el amor de nosotros como creyentes, como cristianos. Porque estamos hablando de un amor cristiano, estamos hablando de un amor
incondicional, de un amor que no pone condiciones, del mismo amor que Cristo mostró por ti y por mí en la cruz de Calvario. Estamos hablando de esa clase de amor. Así que miren, mis hermanos, esto muchas veces no es tarea fácil, como les dije. Y podríamos decirlo, bueno, hermano Elkin, pero es que Cristo amó de esa manera porque es que Cristo era Dios. Era normal que Él amara de esa manera perfecta, porque Él era Dios. Vale, ok. Pero estamos hablando, aquí la carta me está hablando de otro contexto. Estamos hablando del amor que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la carta de los Hechos, en la primera iglesia. Cuando nosotros vemos a un Esteban que estaba pidiéndole a Dios que perdonara los pecados de aquellos que lo estaban apedreando y que al mismo tiempo estaba repitiendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también dice: Señor, perdónalos porque estos tampoco saben lo que hacen. Estamos hablando, por ejemplo, en Romanos 9:3, cuando el apóstol Pablo está orando al Señor y le está diciendo a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a ser anatema con tal de que mis hermanos judíos puedan tener la bendición de conocer a Cristo. Y vemos esa pasión por Cristo del apóstol Pablo, vemos ese amor a sus hermanos, ese amor hacia los demás, al punto de que el apóstol Pablo le está diciendo a Dios, en otras palabras, palabras más llanas, le está diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a hacer maldición para que mis hermanos judíos sean bendecidos. Yo estoy dispuesto a eso, para que mis hermanos sean bendición. Yo estoy dispuesto a ser maldito. Wow, eso es fuerte. Y eso es lo que el contexto de este pasaje que estamos leyendo en Primera de Juan nos está diciendo en esta mañana. Que tú y yo, iglesia, debemos amarnos de esa forma. Que debemos amarnos de esa manera. Dice el apóstol Juan: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Amén. Fíjense bien lo que dice allí. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Pero cuando dice esto, mire, cuidado, tengamos mucho cuidado de lo que no está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tengamos mucho cuidado de lo que el apóstol Juan, no está diciendo. Cuando el apóstol Juan dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, Juan no está queriendo decir con esto que si nosotros no nos amamos, entonces Dios se va de nosotros y entonces, por tanto, ya perdemos la salvación. No, él no está diciendo eso. Eso es lo que él no está diciendo. No es así como Juan lo dice. Noten que aquí el apóstol Juan nos está ayudando a que nosotros podamos entender de que nosotros como iglesia, de que nosotros como hermanos, amemos de esta manera incondicional. Que nos amemos de esta manera ágape. Y eso, mis hermanos, eso va a ser la evidencia. Eso va a ser una demostración genuina, una demostración verdadera de que Cristo vive en mí, de que Cristo vive en ti. Eso va a ser una marca, una distinción de nosotros como creyentes. De que podamos amarnos de esa manera. Porque dice el apóstol Juan que si nosotros nos amamos de esta manera, entonces eso va a ser una evidencia de que entonces Cristo vive en mí y Cristo vive en ti. Amén. Miren, mis hermanos, porque yo no puedo fingir ese amor. Mire, nosotros no podemos amar de esta manera, como dice el apóstol Juan, si Cristo no vive en nosotros. Y nosotros no podemos fingir este amor. Nosotros podremos fingir muchas cosas en nuestras vidas y hacerle creer a los demás cosas que en realidad no lo somos. O hacerle creer a las demás personas que eso es así en nuestra vida cuando no lo es.
Pero es posible que este amor, iglesia, este amor cristiano, en la iglesia actual, estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo en la actualidad, es posible que este amor de Cristo en nosotros pueda ser fingido. ¿Es posible que pueda ser fingido en una iglesia? Pues sí. Es posible, como decía al principio, que este amor sea fingido en una iglesia que no está siendo perseguida, en una iglesia que no tiene mayores problemas, una iglesia que está más o menos bien, que no tiene grandes problemas. Esto puede ser posible en una iglesia que está muy cómoda, de una iglesia que está muy acomodada, que está en su confort, que está muy relajada. En una iglesia así, ese tipo de amor puede ser fingido. Pero no es el contexto que nosotros estamos viendo aquí en esta primera carta de Juan. Y no es el contexto tampoco de lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, en esos primeros cristianos. Porque miren, mis hermanos, nosotros estamos hablando del amor de la iglesia que podemos ver en Hechos capítulo 1 y 2, donde nos dice la palabra, nos dice que esos cristianos, esos primeros cristianos, vendían todo lo que tenían, vendían todas sus posesiones. Y lo maravilloso de todo eso es lo que nos dice en Hechos 2, versículos 44 y 45, que nos dice que ellos tenían todas las cosas en común y que no había entre ellos ninguno necesitado. Wow. No había ninguna necesidad. Y podría decir, hermano, es que eso era una iglesia rica. No, no era una iglesia rica. Eran hermanos muy pobres. Vivían con lo justo, pero compartían entre sí todo lo que tenían y no había necesidad entre ellos. Mis hermanos, y este amor sí no se puede fingir. Esa clase de amor no se puede fingir. Este amor, mire, esa gente ni siquiera amó sus propias vidas, porque eran capaces de dar su vida por los demás. Y precisamente, ese es el amor ágape que Juan nos está hablando aquí en esta carta, y nos dice que ese amor se va perfeccionando cada día en nosotros. Ese amor se va perfeccionando cada día en cada uno de nosotros. Es como dice el pastor y teólogo Warren Wiersbe en su libro Genuinos en Cristo, que me ha servido mucho en el estudio de esta palabra. Dice Warren Wiersbe: hermanos, nosotros no estamos leyendo un libro de la historia del amor de Dios. Nosotros no somos tampoco espectadores de esa historia. Dice Warren Wiersbe, nosotros somos participantes del drama de Dios. Es decir, iglesia, nosotros somos los actores. Nosotros somos los participantes de esa obra de gracia que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Esa historia de amor, nosotros estamos sumergidos, no somos meros espectadores, sino que somos actores, somos participantes de esa obra de amor. Iglesia, les recuerdo que nosotros estábamos muertos y Cristo nos ha dado vida. Amén. Por tanto, no somos meros espectadores, somos participantes. Somos actores de ese drama. Y por eso es que nosotros, iglesia, deberíamos vivir, por tanto, de una manera distinta, consecuente al drama de amor, de una manera totalmente comprometida con nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que ha Él hecho por nosotros, por toda esa obra redentora, porque somos participantes de ello, iglesia. Y me gusta allí cuando Warren Wiersbe dice que no somos espectadores. Nosotros no somos espectadores. Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, no somos espectadores de todo esto, de esta historia de amor, de este drama de Dios. Somos participantes, que no se nos olvide, de esa obra de Dios. Así que, mis hermanos, que este pasaje que hemos estudiado, que hemos leído,
Mire, prácticamente no, estoy seguro, estudiando la palabra de Dios, que el apóstol Juan nos ha llevado, nos ha trasladado al mismísimo fundamento de lo que es el amor cristiano. Y él nos lo repite una y otra vez. Y él nos va a seguir enseñando eso. En el próximo estudio lo vamos a ver. Él va a seguir enseñándonos eso. Mis hermanos, iglesia, que estas enseñanzas, de verdad, y es mi oración, que estas enseñanzas queden marcadas en nuestro corazón. Que estas enseñanzas que el apóstol Juan nos ha compartido hoy en su carta sean como taladradas por Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, oh Dios Santo, por tu palabra, oh Dios. Maravilloso, Señor, cuando tú, Señor, te revelas a tu pueblo a través de tu palabra, oh Dios Santo, y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, oh Dios Santo, para que esta palabra, oh Dios Todopoderoso, sea, Señor, como una marca, Señor, en nuestros corazones, que haga mella en nuestras vidas, oh Dios Santo. Ayúdanos, oh Señor, a no ser olvidadizos, oh Dios Santo. Ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, oh Dios. Gracias por lo que nos has compartido, nos has enseñado, oh Dios Santo, en esta mañana. Y pedimos, oh Dios, que tu Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, Señor, reciba, Señor, toda esta palabra de vida, Señor, que nos ayude a ser, Señor, testimonio a este mundo y podamos mostrar el amor del Padre a este mundo necesitado, amándonos los unos a los otros y permaneciendo en ti, Señor Jesús. Sin ti no podemos amarnos, porque tú eres amor, Señor. Y si nosotros amamos, oh Dios, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Así es el amor de Dios y cómo nos enseña Él por medio de su palabra. Gloria a Dios. Invito al grupo de alabanza para que junto con la iglesia le damos gracias en adoración y alabanza por su palabra, porque es el centro de la oración, la palabra del Señor. Nos enseña a amar como Él nos ha amado. Y por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Jesucristo, Dios eterno. Pongámonos de pie, iglesia, y se lo cantamos al Señor y nos despedimos en oración y leemos juntos una doxología que está para adorar al Señor también, como esa que nos compartía nuestro hermano Elkin de Primera de Timoteo. Qué preciosa doxología, la verdad que sí. Iglesia, digámosle, Señor, eres el Cristo, Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo, Dios eterno. Amén. Jesucristo, Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti y habitar en tu presencia. Es el gozo de mi alma, adorándote, cantando, que soy tuyo y tú eres mi Señor. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Jesucristo, Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti y habitar en tu presencia. Es el gozo de mi alma, adorándote, cantando,
que soy tuyo y tú eres mi Señor. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Hoy hemos empezado a reactivar los cumpleaños en el sentido de poner nuestras ofrenditas allí contando los cumpleaños. También se abrió el servicio de la guardería, por lo que quiero pedirle a los hermanos que tienen los niños allí al cuidado en la guardería que tan pronto terminemos la oración vayan prontamente a recogerlos para que así la hermana que los está cuidando pues los entregue a salvo y también se desocupe, entre comillas. Amén. Les hago mucho esa recomendación. ¿Qué os parece si leemos juntos la doxología? Yo leo la primera línea y la iglesia con una voz potente. Superen esta, que yo les gano porque tengo el micrófono, pero sí, hagámoslo potentemente. Yo digo la primera línea y así sucesivamente. Así que iglesia, y luego le pedimos a nuestro hermano Walter que nos despida en oración, dando gracias al Señor por ese tiempo que hemos podido estar juntos en comunión, adorándole y alabándole. Iglesia, digamos, primera línea yo, segunda línea vosotros y así. Bendito Jehová Dios, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso. Para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Oramos a nuestro Dios, nuestro hermano Walter. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar gracias por este día tan hermoso que pudimos estar reunidos como hermanos, declarando nuestro amor hacia ti, Señor Jesús, la obediencia hacia nuestro Padre maravilloso y Creador. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar reunidos como hermanos, Señor, poder entender que tu palabra, tus maravillosas obras son los que nos guían y nos enaltecen ante ti, Señor, y nos hacen perfectos para ser agradables a tu presencia. En el nombre maravilloso del Señor Jesús, gracias, Dios. Amén, alabado sea Dios. El Señor les bendiga. Antes de marchar, recordemos seguir orando por nuestra hermana Manuela. Ella ha estado ahí escuchando, no sé si se habrá ido, pues si está todavía allí, pues ya se fue. Bueno, bien, seguimos orando por ella. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hasta luego.